Milagros de Dios en el Antiguo Testamento. Muy bien, así llegamos a nuestra estación de los Milagros de Dios en el Antiguo Testamento. Hoy continuaremos con la historia de el hacha de Eliseo, el que hizo flotar Eliseo. Ayer les hemos comentado que para abordar ciertas historias de la Biblia, entenderlas, a veces hay que tener ciertos parámetros, ciertas pequeños mecanismos, pequeñas formas de entrar a conocer un texto. En este caso les hemos dicho cómo lo fuimos resolviendo, como para que ustedes, si tienen dificultades para entender algún otro texto, tomen un parámetro similar y les sea mucho más fácil la resolución del mismo. Ya contamos esto, que los hijos de los profetas le dijeron a Eliseo: estamos en un lugar estrecho, vamos al Jordán a cortar algunas vigas y haremos un lugar para que habitemos. Entonces Eliseo va con ellos. Entre que alguien cortaba un árbol, se le cae el hacha al agua, y cuando se le cae dice: era prestada, ¿qué voy a hacer ahora? Eliseo le pregunta: ¿dónde la dejaste? ¿Dónde se te cayó? Él le muestra el lugar. Eliseo tira un palo, corta un palo, lo lanza y hace flotar el hierro. Entonces, dice la Escritura que luego le extendió la mano esta persona y lo tomó. Hemos dicho que a veces podemos comenzar muchas historias, vamos texto por texto, párrafo por párrafo, palabra por palabra. Pero hay otras que, cuando son muy complejas y podemos entrar en tomar ideas equivocadas, conviene a veces empezar por cuál es la enseñanza que nos quiere dar este texto, cuál es la enseñanza final. Tenemos una gran enseñanza, que es el milagro de Dios. Y ya les he hablado de que una de las herramientas es conocer que hay diferentes niveles de la palabra, de que una palabra nos puede dejar una enseñanza en un nivel y luego tiene otra enseñanza en simbología, y luego tiene otra enseñanza en que la simbología a su vez es anticipatoria de un hecho futuro, por lo cual nos damos cuenta que un mismo suceso nos puede dejar diferentes niveles de aprendizaje. Alguno dirá: pero ¿por qué lo hace Dios? Porque el nuevo va a entender lo que debe entender. La persona que leyó esta historia y lo dejó pasar y no le puso entendimiento o no supo cómo acceder a ella, quedó agradecida de saber, o contenta de saber, que para Dios no hay imposibles y que Dios hacía milagros. La persona que supo un poco más de la Escritura entendió que el mensaje era no solo Dios hace milagros, sino que Dios hace a través de los hombres que le buscan de verdad, como Eliseo. Dios estipula así que los hombres seamos un canal de bendición. Si no, Jesús nunca le hubiese dicho a los discípulos: vayan a predicar a toda criatura. Les hubiese dicho: dejen que el Espíritu Santo les va a traer convicción de pecado a la gente y Él se va a encargar de hacer la tarea. No, le dijo: ustedes lo hacen y Dios les va a dar poder a ustedes. No le da poder a aquel que está sentado en su casa con el control remoto. Le da poder a aquel que sirve, una herramienta para que las personas puedan creer en Dios y sean convencidas por el Espíritu. Entonces ahí tenemos otro segundo mensaje. Y si alguien sigue tratando de entender un poco más, va a encontrarse con algunas dificultades que las podemos resolver, como les dije, de esta manera. ¿Cuál es la enseñanza principal? Esta. Ya entendimos lo primero: Dios hace milagros. Entendimos lo segundo: Dios hace milagros a través de sus siervos que le honran, que le son fieles. Y ahora podemos seguir aprendiendo algo más. ¿Qué más podemos seguir aprendiendo? Hay varios mensajes en esta historia. Puedo ir viendo cuál mensaje puedo descubrir, o puedo ir viendo, a manera de no equivocarme en mi simbología, que es lo que yo recomiendo, el mensaje más importante después de los mensajes generales, ¿no? Como Dios hace milagros y Dios hace milagros a través de sus siervos. El mensaje más importante aquí es: el hacha flotó. Lo pesado flotó. Y ahí entonces comienzo a tomar la simbología del hacha, la simbología de la madera,
Puedo tomar también la simbología del río y ahí entonces comienzo a darme una idea de cómo hablar, de cómo entender. Ya hemos visto que el río significaba mundo, significaba adversidades, y el mundo está relacionado a ello. La Biblia dice que la mujer que se sentaba sobre las aguas en Apocalipsis era muchedumbre de pueblos y lenguas, y también dice la Escritura, vendrá el enemigo como un río. El río en este caso es coincidente con adversidades. ¿Por qué? Porque si yo elijo, como le expliqué ayer, que el río sea bueno, no tenía sentido sacar al hacha de un lugar bueno. El río era malo en este contexto, era un obstáculo. Entonces entiendo lo que significa río, entiendo lo que significa hacha y entiendo lo que significa palo o madera. Ya hemos explicado que esta es una figura de que lo pesado, lo liviano, rescata lo pesado. Lo que flota rescata a lo que no flota. ¿Quién es el que flota? Bueno, siguiendo con esta idea de que el mundo son dificultades y adversidades, y el río significa gente, y el mundo, es decir, las adversidades, el Señor dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Entonces el creyente va a vencer, el creyente va a salir a flote en esta vida. Vamos a tener enfermedades, vamos a tener dificultades, problemas a la familia, cualquier situación que le toque a otros nos va a tocar a nosotros. Probablemente, algunas sí, algunas no, pero cuando nos toque, vamos a tener los recursos, la bendición para salir adelante, flotar. Mientras que el peso está asociado al pecado, está asociado a lo malo. La Biblia dice, despojémonos del peso, del pecado que nos asedia. El peso está asociado a estar lejos de Dios. Jesús dijo, tomen mi carga, que mi carga es liviana, ligero mi yugo. Entonces, el hierro significaba lo malo en cuanto al peso, en cuanto a que no es posible que pueda enfrentar la corriente del río y soportar salir a flote, y el palo, el elemento de flotación que hace que el hierro pueda flotar, es decir, rescatar al hierro. El hierro representa a las personas lejos de Dios, o el que está en incredulidad. Recuerden que comparamos con Jesús cuando le dijo a Pedro, ven, camina sobre las aguas, pero Pedro duda y se va abajo y se hunde. Entonces, cuando dudamos, nos transformamos en hierro, queremos resolver nuestros problemas y no aprendemos a dejar nuestras cargas. La Biblia dice, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al hombre bueno. Entonces el hierro representa carga, peso. Y nosotros, esta es la forma, es la matriz, la enseñanza del principio de la predicación, concordante con lo que justo hoy leíamos, de que el Señor dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Diciendo, vayan, ustedes son palo, son elementos de flotación para aquellos que se están hundiendo en este mundo. Y ese será el mecanismo de rescate. Un elemento de flotación o un elemento liviano o alguien perdonado o alguien salvado para rescatar a alguien que está en el fondo. Esto, si no, sería ciego que guíe a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. El que puede guiar a un ciego es aquel que ve. Dos ciegos no se van a ayudar, dice la Escritura. Esto creo que ya lo desarrollamos bastante. Hago un breve resumen para que les refresque la memoria y entiendan. Esto era una figura de lo que iba a ocurrir con Cristo. Se hundió Pedro y Cristo era el palo, lo que flota, lo que la corriente no lo puede llevar al fondo, no importa cuánto. Nos citamos a Sadrach, Mesach y Abednego. El horno de fuego representaba también un río y ellos dijeron, Dios tiene poder para rescatarnos y si no, no importa, tampoco honraremos a tus estatuas. Y Dios los rescató del horno de fuego. Daniel en el foso de los leones, más dice que luego tiraron a ese mismo foso. Dice que los leones no le hicieron nada a Daniel. Pero luego dice la Escritura que los que, entendiendo el rey que había ocurrido un milagro, los tira a los que acusaron a Daniel y dice que ni bien estaban cayendo al foso, los devoraron completamente. Es decir, el río a uno no le hizo nada, que es Daniel, flotó, salió del foso, y a otros los devoró, que eran hacha, digamos. Uno era elemento de destrucción, el hacha, y el palo, la vara, el tronco, la madera es elemento de construcción. Entonces, cuando uno es un hijo de Dios, construye. Cuando uno es un incrédulo o un hijo de Satanás, destruye. Su objetivo no es, alguno dirá, pero exhortar entonces se destruye. No. Exhortar, el objetivo es que la persona recapacite. Si el siervo de Dios quisiese que estos se vayan al infierno, no le decimos nada y que se vayan todos al infierno y que paguen lo que hicieron. Pero Dios les da una oportunidad. Entonces la exhortación, aunque parece mala,
no es un elemento de destrucción, es un elemento de advertencia. Destrucción es cuando una persona va y abusa de la fe de la gente, o incluso cometen violaciones, abusos, etcétera, se burla de ellos. Eso es destrucción, porque ahí no hay un sufrimiento que te lleva a un camino mejor. En la exhortación hay como un reto, por así decirlo, para que los niños lo entiendan, pero que busca que te encamines al camino correcto. Entonces el hacha es un elemento de destrucción, mientras que el palo o la madera es un elemento de construcción. Bueno, entendido esto, ya entendemos y ya tenemos una buena orientación para seguir resolviendo lo demás. Ahora vamos a retroceder en este caso. Esto estaba lo que hemos resuelto, o lo que hemos analizado, estaba en 2 de Reyes 6.6 y 6.7. En el 7 dice, y dijo, tómalo, y él extendió la mano y la tomó. Y finalmente el hacha salió del agua. Este tómalo, ¿no? Sería como alusión a este rescate final de la humanidad hacia la eternidad, porque la Biblia dice que si esta morada se deshiciese, tenemos morada eterna allá en los cielos. El Señor dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy yo pues a preparar una para vosotros. El objetivo final es sacarte definitivamente del río, no que flotes, no, que flotes es un objetivo temporal, hasta que llegues al final de tus días y finalmente Dios te saque definitivamente de este río que es este mundo, estas adversidades de esta tierra, y entres a un lugar donde no hay más lágrimas, no hay más tristeza y no hay más dolor. Esta es la aplicación y la continuación en el versículo 7. Dice que el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó un palo, lo echó allí e hizo flotar el hierro y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Y también lo que vimos es que el palo lo tira a donde estaba el hierro. Si vas a hacer un milagro, no necesitas tirar un palo, solamente podés hacer flotar el hierro. No tiene que intervenir, pero era una figura, era un acto anticipatorio de la forma en que Dios iba a salvar a las personas. Y luego le dice, ahí cayó. A ver, si vas a hacer un milagro, puedes tirar el palo a la otra orilla y va a flotar igual, porque ya estás hablando de un milagro. Así es que el hacha se mueve a 5 metros. Pero eso estaba mostrando de que donde esté la necesidad, ahí debemos estar. Si la necesidad está en la calle, vamos a la calle. Si está en las redes, vamos a las redes. Si está en el hospital, vamos al hospital. Donde esté el cuerpo muerto, allí estarán las aves, dice la Escritura. Bueno, finalmente el verso, como dijimos, extendió la mano y lo tomó, hace alusión al fin de las cosas, que es la eternidad con Dios. No solo que salgas a flote en esta vida, sino que salgas definitivamente. Pero hay otros mensajes aquí ocultos y otras enseñanzas. Vamos a tratar de ver las demás enseñanzas. Ya hemos visto el 6 y el 7, nos queda el 1 al 5. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos, contigo nos es estrecho. Bueno, dice, nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán para que tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Primero, ¿de qué se trata esto? De una comunidad de fe. La gente a veces habla de una iglesia y piensan que la iglesia se inventó con Cristo. No. La iglesia ya era una idea de Dios, ya existía. Ya existía una comunidad de fe, de hombres que compartían la misma creencia, a través del templo, a través del tabernáculo, a través de estas compañías de profetas o hijos de profetas, como se denominaba estos grupos, donde entre ellos se fortalecían, aprendían las Escrituras, cantaban a Dios, iban y daban mensajes a algunos pueblos y demás. Esto es una comunidad de fe. Luego el Señor le manda a los creyentes, porque ellos eran galileos, a que ellos entiendan que la forma de preservar la fe es mantenerse en una comunidad de fe, lo cual se denomina luego eclesía o iglesia. Entonces, ya aquí había una comunidad, pero dice que ellos estaban creciendo. He aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho, dice. Ya estamos creciendo, hemos crecido, pero no podemos estar más personas aquí. Es decir, tenemos que crecer más, vamos a crecer más. Y para que, a medida que crecemos, tenemos que tener las comodidades. El mensaje entonces es, nuestra comunidad de fe
está creciendo, pero está en un crecimiento que no es cómodo, no es lo que nosotros esperamos, porque es como ir a una iglesia y estar parado todos los días, un día, dos, bueno, pero en algún momento tienen que agrandar la iglesia, traer más sillas, etc. ¿Qué le dice? Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos de allí lugar en que habitemos. Y él le dijo, andad. Entonces, al Jordán le dice, vamos al Jordán y allí habrá vigas. El Jordán, simbólicamente, si bien en la segunda parte de la historia, el Jordán está significando malo, río, adversidad. Yo por eso traté de explicarles que en una historia puede haber diversos mensajes. Y esos mensajes los tenemos que tratar de entender, a veces separado, porque si lo entendemos como una línea de tiempo, nos vamos a confundir. A veces en una historia misma hay diferentes hechos o actos que nos van a dejar diferentes enseñanzas. Cualquiera que leyó alguna vez una simbología sabe que a veces árbol puede significar algo bueno o árbol puede significar algo malo. Sabe que río puede significar algo bueno, un río de bendición, o río puede significar algo malo. Según la historia, el río va a significar diferentes, va a tener sus diferentes simbologías. Vemos estos cambios a veces en un libro, a veces lo vemos en un capítulo, que una simbología cambia de un lugar a otra, de un pasaje a otro, y a veces lo vemos en apenas pocos versículos. En este caso lo vamos a ver en pocos versículos, porque aquí la historia es diferente. ¿Qué le dicen ellos? Nuestra comunidad está creciendo, pero necesitamos crecer mejor, porque no entramos todos y no vamos a crecer más. Ya la gente viene, se tira en el piso, vinieron hijos de profetas, durmieron prácticamente con los animales, entonces no vamos a crecer más. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos al Jordán. Dice, y de allí tomaremos viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Es decir, ¿qué tenían que hacer? Ir a tomar viga. ¿Vigas qué significa? Cortar árboles. La viga era la parte más grande del árbol, es decir, el tronco más fuerte. Y cortar árboles, el árbol bíblicamente tiene varios significados. Uno de los significados es hombres. Cuando Daniel recibe la visión de Nabucodonosor que dice, vi un árbol grande, le dice, ese árbol eres tú que con tu copa has crecido, las aves del cielo habitan allí, tu sombra, etc. Árboles, hombre. Luego el Señor, cuando sana a un ciego, le dice, ¿ves bien? Dice, veo, pero veo a los hombres como árboles. Le pone la mano finalmente y ahora ve perfectamente. Entonces, los árboles, muchas veces en la Biblia, tienen símbolo de hombres. También el árbol tiene un símbolo negativo, porque la Biblia dice, ya está puesta el hacha en la raíz del árbol, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado. Alguno dirá, ¿por qué usted no toma esa simbología? Porque no es coherente, porque cuando aquí ellos tienen una necesidad van a buscar el árbol como bendición, no van a buscar el árbol como maldición. La Biblia habla del leño, el leño es producto del árbol, y dice, el hombre hace el leño, se calienta y luego hace un ídolo. En este caso no lo podemos tomar como una referencia de que el leño partido es comodidad para el hombre e idolatría. La idolatría es una comodidad del hombre. En lugar de hacer lo que Dios te pide, ¿por qué no me hace una oracioncita por mi camioneta para que no le pase nada? No. ¿Por qué no cambias de vida mejor, que es más difícil? El árbol, en cuanto a leña, habla de comodidad del hombre. Y habla de la idolatría también, porque dice que calienta, se calienta con el leño y luego con lo que sobra se hace un ídolo. Entonces, alguien me dirá, ¿por qué usted no toma el árbol como comodidad? Pero porque aquí comodidad es algo negativo y ellos no van a buscar algo negativo, ellos van a buscar algo positivo, porque el problema era que estaban creciendo como comunidad de fe y tenían que seguir creciendo más, pero la infraestructura, las habitaciones o las casas que habían hecho no alcanzaba para todos. Entonces no van a buscar una maldición para crecer, van a buscar una bendición. Por lo cual en este caso el árbol es una bendición. Ellos van a buscar una bendición, pero el árbol no les servía a ellos ahí en el río, porque podrían haber hecho su tienda ahí en medio del árbol. No, el árbol lo tenían que cortar. Entonces, dice la Escritura, ahora vamos al Jordán. Recuerden que el Jordán significaba
Antes les dije, el río puede significar adversidad, pero en este caso el Jordán significa aguas que crecen. La Biblia dice que el que confía en Dios será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja nunca cae. Entonces lo que van a buscar ellos son árboles, y los árboles estaban cerca del agua, los más crecidos, los más gordos, los más robustos, porque necesitaban buenas vigas. Si ellos hubiesen ido a buscar al monte o a un valle, hubiesen encontrado otros árboles, pero menos robustos, porque no tienen tanta agua y tanto alimento. Entonces aquí el río, este mismo río, en esta parte de la historia, significa un lugar donde van a crecer los árboles. Recuerden que esto es compatible con lo que dice la Escritura de la visión del río de vida, donde aquel hombre va caminando 1000 codos con el agua en los tobillos, el agua en los lomos, el agua en las rodillas, etc. Y luego dice, y luego se hizo un río que no se podía andar sino a nado, y a la orilla de cada río crecían toda clase de árboles. Entonces, que crezca a la orilla de un río toda clase de árboles, está hablando aquí de bendición. En este contexto el árbol es un árbol de bendición. Se alimenta por el agua y da como producto esto. Ahora dice, hagamos lugar donde habitemos. Él les dijo, vayan, háganlo. Uno le dijo, te rogamos que vengas con tus siervos. Ven con nosotros. ¿Por qué le pidieron y le dicen, queremos que tú vengas con nosotros? Porque ellos entendían que aunque tenían la pericia para ir y saber qué árbol tenían que cortar, ellos no solamente querían tener la pericia, sino querían tener la bendición de Dios. Vos podés tener la pericia para ser un carpintero, pero no tener la bendición de Dios. Vos podés tener la pericia de la mecánica y decís, ahora cobro el trabajo, que se te complicó algo que no se te iba a complicar. Porque no, si bien sos bueno en tu área, no estás exento a accidentes, errores o percances. Entonces, cuando uno pide a un siervo que lo acompañe, es porque quiere la bendición de Dios en lo que va a emprender. Quiere la sabiduría, quiere la guía, quiere el apoyo, la compañía, quiere sentir que Dios está con uno. Aquí vemos siervos de Dios que no fueron a pedir un pacto y que la gente vaya a cortar arbolitos por ellos. No, el siervo de Dios fue y trabajó con sus manos. Algunos creen que el pastor es una persona débil. Prácticamente antes decía, bueno, si es medio así, una persona muy que no tiene muchos rasgos masculinos, bueno, se puede hacer ahí alguien que busca a Dios. No, eso no es así. De hecho, a Cristo lo pusieron como, mucha gente se quejaba porque decían que a Cristo lo hacían como prácticamente características por poco de mujer. Entonces, en realidad los que acusaban de esto, tanto incrédulos como creyentes, es que querían pintar como un Cristo como afeminado. Porque los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, jamás tienen este carácter. Los hijos de Dios, Jesús dice que su cara era feo y era trabajador. Imagínate las manos de un carpintero. Pero ellos lo ponían como ojos claros, rubio, menudito. No, fíjate cómo es un carpintero y te vas a dar una idea. Aparte, carpintero en aquellos días se le llamaba al carpintero y al cantero, es decir, al que trabajaba con piedras. Tenías que tener músculo para levantarte los diferentes bloques de piedra y hacer tu propia casa o trabajar en la casa de otro. Entonces, los hombres de Dios fueron esforzados y valientes siempre. Pedro era un pescador, acostumbrado a arrear redes, sabe lo que pesa una red en medio del agua. Imagínate incluso con peces. Cualquier pescador te puede decir lo que pesa una red mojada y encima con carga. Entonces, pero a veces quieren desvirtuar esta idea y quieren pensar que los hijos de Dios son vagos, y los que te venden los falsos profetas es que el siervo de Dios no puede tocar nada, vos tenés que ensuciarte las manos por él. Aquí vemos profetas trabajando, no mandando a otros a trabajar, ellos trabajando. Y ellos demostrando que tenían el conocimiento y la sabiduría para hacer lo que tenían que hacer. No obstante eso, dijeron, no queremos emprender esto sin ti, queremos que tú vengas. Le dijeron a Eliseo, queremos que la bendición de Dios nos acompañe siempre, que Dios esté en nuestro trabajo, que Dios esté en el nacimiento de nuestros hijos, en el negocio que emprendo, que Dios esté cuando voy a hacer un deporte, que no se aleje Dios de mí, que esté siempre conmigo. Entonces, él respondió, yo iré. O sea que el problema no era que un hombre de Dios no iba a ir, sino que estaba esperando que lo inviten, que ellos elijan
estar con un hombre de Dios. Mientras trabajaban, hablaban de Dios. Mientras trabajaban, le preguntaban algo o contaban algún testimonio. Esa era la forma de la comunidad de fe en aquellos días. Dice que entonces ellos, mientras uno derribaba un árbol, pero no era que usted dijo que los árboles en este contexto significaban personas, claro, porque en este caso el árbol, para ser de bendición, tenían que arrancarlo, tenían que cortarlo. Y los hijos de Dios, la Biblia dice que el que no muere a su propio yo, a su propia vida, se queda solo, pero el que muere es de bendición. El árbol tenía que morir aquí para ser de bendición. Para ser utilizado, para expandir la comunidad de fe de aquellos días, los árboles tenían que morir. No se los podía usar mientras estaban a la orilla del río. Era un proceso, en un momento de verdor. Ahora el árbol debería morir para que el árbol tuviese la fuerza y pudiese ser usado como viga, como columnas y demás. El Señor dijo, si el grano de tierra no muere, si el grano no muere y cae a tierra, se queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces el apóstol Pablo dijo, os aseguro, hermanos en Cristo, que cada día muero. ¿De qué forma iba a crecer la comunidad de fe de aquellos días? Con árboles muertos, arrancados, que estaban a la orilla del río y ahora estaban listos para morir. El primer contacto con Dios es cuando vos llegás a una iglesia, creces, te entusiasma la fe, te entusiasma todo, tenés una madurez, un crecimiento, pero la mejor madurez es cuando morís, cuando decís, yo me gustaría quedarme en este río, me gustaría que usted me enseñe toda la vida por la radio, me gustaría, pero llegó el momento que tiene razón, tengo que yo también morir un poquito a mí mismo, ¿no? Y tengo que empezar a hacer de bendición a otros, porque un arbolito verde no sirve para bendecir a otro. En algún momento muere. El Señor dijo, cuando Pedro le habló al Señor, no mueras en la cruz por nosotros, no mueras. Él le dijo, Pedro, pero ¿qué estás diciendo? Si yo no muero, no hay bendición. El momento del verdor de Cristo pasó acá en la tierra y luego era el momento de ser desarraigado, cortado. Alguno dirá, ¿cómo puede ser que uno muerto te bendiga más que vivo? Y Jesús te bendijo más muerto que vivo, porque ninguno de nosotros conoció la vida de Cristo en la tierra, pero su muerte nos dio vida. La Biblia dice que aquel que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de Cristo la salvará. Cuando vos le dedicas un tiempo a otro por las redes, visitándolo, dándole un mensaje, invertís algunas horas, eso te salva la vida, eso edifica la comunidad de fe. En aquellos días los arbolitos estos, arrancados del río Jordán, edificaron la comunidad de fe de Eliseo y todos los profetas. Si vos te negás, si vos no querés, entonces lamentablemente la iglesia no crece, los proyectos no crecen. Hay gente que dice, no, a mí me cuesta dar un peso. Bueno, a mí también me costaba. Y yo decía, esta plata la voy a guardar para un sándwich cuando salga de la iglesia. Y luego decía, mi carne decía, ¿sabes qué rico va a estar? Realmente me hacía así la película, era joven. Me hacía una película, tenía un hambre, aparte viajaba desde capital a provincia, en tren, subte. Y luego, cuando llegaba allá, ya pasaban 2, 3, 4 horas, 5 horas de que estaba lejos del lugar donde vivía, una pensión universitaria. Y ya, cuando estaba por terminar la reunión, a veces sentía el olor a o choripán o algún sándwich de milanesa y decía, con esto me compro, y decía, justo vamos a orar por la ofrenda, y yo tenía mi plata ahí y decía, no, Dios, esta plata es para mí, y el Espíritu me hablaba y Dios me empezaba a hablar y yo luchaba con mi mente. Bueno, tenía que morir a lo mío, tenía que morir, y así aprendí a dar a Dios, aprendí a ser parte. Luego di una motocicleta para Dios, a ser parte. Y también cuando iba a dar la motocicleta decía, no, y si la doy, después el hijo del pastor va a andar paseando en mi motocicleta que me costó tanto. Con mi trabajo la compré. Trabajaba y hacía mensajería en moto mientras estudiaba en la universidad. Pero luego Dios me dijo, pero si me la das a mí, no te preocupes. Yo me resistía a morir a mis pensamientos, a mis ideas y a confiar en Dios. Bueno, estos arbolitos tuvieron que ser desarraigados, estaban muy cómodos en el río Jordán, pero no eran bendición a la comunidad de fe. Cuando fueron arrancados, fueron de bendición a la comunidad de fe, crecieron y podían albergar muchos más hijos de los profetas. Bueno, luego dijo, este varón era prestada. Dijo, el hacha en este caso era un elemento era un elemento funcional, porque el hacha estaba sirviendo para este propósito, para cortar el arbolito. La Biblia habla de que a veces hay
maldiciones o dificultades que van a venir. El hacha representa aquí la dificultad, la herida, lo que hiere el árbol, pero es la herida la que da crecimiento, es como el momento malo, como la exhortación, como la tribulación que te hace crecer. Job nunca hubiese sido Job si no hubiese sufrido lo que sufrió. Jesús nunca hubiese logrado salvarnos si no hubiese padecido lo que padeció. Finalmente, la Escritura dice así, ¿no? Es más, va más allá la Biblia, pero no vamos a tocar este tema porque no vamos a salir más, que hay vasos de honra y vasos de deshonra para tomar en cuenta en esto de la función del hacha en estos árboles que tuvieron que ser cortados, ¿no? Finalmente la Escritura, ya estamos prácticamente en el último versículo, que es el versículo 6, el versículo 5, y dijo, bueno, la preocupación era que el hacha era prestada. El hacha en este caso, como les digo, pueden significar tanto adversidades como personas a través de las cuales se ejecuta una dificultad, o alguno dice mi esposa está así o mi esposa es de esta manera. Bueno, yo me tocó una iglesia difícil, de otra manera nunca hubiese sido probado como siervo de Dios. Y esas personas están puestas ahí y fueron las que Dios eligió para que te lleguen. Fíjate cuál es la enseñanza, cuál es el propósito. Dios es el que te lleva a las almas. La Biblia dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros primero. Bueno, a mí me han llegado personas que me han sacado canas de todos los colores, como decimos en nuestro país. Pero todo ha significado un aprendizaje y que Dios conozca mi corazón y mi forma y mi paciencia y mi forma de servir y los recursos que tenía y los recursos que me faltaban para seguir trabajando para su obra. Y luego dijo, era prestada. Claro, todo lo que tenemos en la vida es prestado y en algún momento el polvo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Una enseñanza tremenda, impresionante, y espero que van a poder seguir sacando mucho más ustedes de esta historia, de relaciones con versículos, con textos, con personajes. No podríamos hacerlo tan extenso, pero sí darle todos los fundamentos para que ustedes comprendan esta historia y entiendan cuántos misterios hay de la Biblia escondidos en cada versículo.